Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Señor presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Es importante comenzar diciendo que el problema de fondo que está planteado en el país es que este gobierno nacional ni se ocupa de resolver los problemas del pueblo venezolano en cuanto a la escasez de comida, de medicina, de la inseguridad ciudadana, sino que además ha decidido no consultar a la opinión del pueblo de Venezuela para que a través del sufragio determine la mejor manera de resolver esta crisis. Y tenemos los antecedentes que nos sirven para fundamentar lo que estamos afirmando antes de analizar concretamente el decreto. En primer lugar, la manera como se burló el derecho del pueblo de Venezuela a tener un referéndum revocatorio, a que las elecciones regionales de gobernador se hiciesen en la oportunidad que fija la Constitución Nacional, y luego, en el camino de permanecer en el poder, dentro de esa estrategia de hacerlo sin tener el apoyo del pueblo venezolano, han planteado ahora una supuesta constituyente que tiene como objetivo principal ganar tiempo y no realizar ningún tipo de elección. En primer lugar, una constituyente, como está planteada, evidentemente está concebida por quienes la quieren utilizar más como una maniobra para distraer la atención del pueblo venezolano que para buscarle solución a los problemas sociales, económicos y políticos que estamos viviendo. Y es así como a través del decreto 2830, que contiene 2 artículos, vemos la evidente violación de la Constitución Nacional por ambos artículos. El artículo primero, donde el presidente de la República, pretendiendo usurpar los derechos el derecho que le corresponde de manera exclusiva al pueblo de Venezuela, dice convocar una asamblea constituyente, violando claramente lo dispuesto en el 347 de la Constitución, que le da ese derecho exclusivo al pueblo venezolano. Y además, ratificado por el artículo 5 de la misma Constitución, cuando dispone que la soberanía popular reside intransferiblemente en el pueblo. Y en segundo lugar, en el segundo artículo, propone una constituyente en donde la escogencia de sus integrantes se haga de manera territorial, sin definir la manera de hacerlo, y en un ámbito sectorial, lo cual viola claramente el artículo 63 de la Constitución, que establece el sufragio como un derecho y expresa que el sufragio se ejerce de manera directa, universal, secreta, libremente. Y el artículo 21, que prohíbe la discriminación de cualquier tipo, porque todos, según esa disposición, somos iguales ante la ley y no se acepta ningún tipo de discriminación como el que pudiera darse de acuerdo a lo anunciado por el gobierno en función de la condición social de alguien que pueda ser constituyente o no. Y además le agrega a ese decreto un decreto siguiente con el 2831, donde designa una comisión presidencial supuestamente para realizar consulta, o sea, consulta después de haber presentado el decreto ante el Consejo Nacional Electoral, y para hacer una propuesta que tenga que ver con la organización y funcionamiento de esa constituyente, ignorando que de acuerdo al artículo 349 de la Constitución, los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional. El gobierno pretende una Asamblea Nacional Constituyente tutelada, de tal manera que quiere establecer, antes de que se convoque o de que se realice,
las normas de organización y funcionamiento. De tal manera que quieren, si en el caso que se realizara, más bien una Asamblea Nacional del PSUV, que una verdadera Asamblea Nacional Constituyente que represente la voluntad del pueblo de Venezuela. El hecho de que el presidente de la República, entre otros, de acuerdo al artículo 348, tenga la iniciativa para proponer la convocatoria, no significa en ningún caso que el proponente puede sustituir al pueblo venezolano en su derecho a decidir si se convoca la constituyente y si se aprueban las bases conviciales que la van a regir. Es importante, para fortalecer estos argumentos, referirnos, acordándonos, ateniéndonos pues a las limitaciones de tiempo que tenemos en estas intervenciones, en tres aspectos para fortalecer lo que estamos planteando. En primer lugar, ¿cuál es el objeto de una constituyente? Está claramente establecido en el 347. Y es importante que el país lo sepa para que no se le sigan diciendo mentiras en relación a la verdadera intención. En ejercicio de dicho poder, se refiere al pueblo venezolano, puede convocar, dice el 347, puede convocar, con el permiso de la presidencia, una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Insisto en repetir redactar por una mención que haré más adelante. Es decir, que se está planteando una iniciativa para sustituir la actual Constitución por otra, porque ese es el objeto específico de una constituyente. Y no es como están tratando de decirle a la gente de que le van a hacer unas meras modificaciones que tendrían que llevarlos entonces al camino de la enmienda o de la reforma constitucional. Ahora, una decisión del tamaño de estar de acuerdo en cambiar la Constitución y convocar una constituyente para ir a elaborar otra, es una decisión de tal envergadura que puede algún líder democrático, aparte de los señalamientos constitucionales muy concretos, pensar que se puede tomar esa decisión sin consultar al pueblo de Venezuela. Pues ellos quieren hacer una constituyente doméstica, a su medida, a su gusto, porque se ven realmente desprovistos de todo apoyo popular para hacerlo como la Constitución indica. Por esa razón, evidentemente, violan el 347 que le da ese derecho exclusivo al pueblo de Venezuela de convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, ¿qué significa, cuál es realmente la sección constitucional del pueblo de Venezuela al que se refiere el 347? Eso es muy importante definirlo en función tanto de la convocatoria como de la aprobación. Tenemos en nuestras manos una sentencia de la Sala Constitucional del 22 de enero del 2003 que en su página 10, con ponencia del magistrado Iván Rincón Urdaneta, define lo que es el pueblo venezolano o el pueblo de Venezuela en función de la Constitución. Y dice lo siguiente: por lo expuesto, debe concluirse, eso es con motivo de un recurso de interpretación constitucional, por lo expuesto, debe concluirse que el sentido que debe asignarse al pueblo de Venezuela es el conjunto de las personas del país y no una parcialidad de la población, una clase social o un pequeño poblado, y menos individualidades. Es decir, que esa concepción, ese significado constitucional del pueblo de Venezuela al que se refiere el 347 no permite de ninguna manera una constituyente integrada por espacios sectoriales, como pretende el gobierno a los efectos de poner a sus acólitos registrados como únicos electores de los que van a constituir o van a formar parte de esa constituyente. Luego, ¿por qué es necesario un referéndum? Ayer le oí decir por televisión al diputado Jagua, que preside esa comisión presidencial, que en ninguna parte los artículos que se refieren a la constituyente hablan de un referéndum. Bueno, debemos decirle al diputado Jagua que la Constitución
se debe interpretar integralmente, tomando en cuenta todas sus disposiciones. Porque parece ser que no se ha leído el primero el artículo 70, que establece como un medio de participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de su soberanía el referéndum, por ejemplo. Y el artículo 71 dice que en materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referéndum. En este caso, el podrán se convierte en deberán, de acuerdo al 347 y al 5 constitucional, porque es el único que lo puede convocar, de acuerdo a esa disposición. Y de acuerdo a los artículos 71, 73 y 74, nuestra Constitución autoriza la celebración de referéndum para asuntos de interés parroquial, municipal y estatal, referéndum sobre leyes en discusión en la Asamblea Nacional, referéndum sobre tratados, convenios o acuerdos internacionales, referéndum abrogatorio. Es decir, que nuestra Constitución autoriza referéndum o crea referéndum incluso para asuntos de interés parroquial, y de acuerdo al Gobierno Nacional no se puede hacer un referéndum para cambiar la Constitución y consultar al pueblo para que se pronuncie en relación a esa materia. De tal manera que ahí se ve el tamaño de la disparatada propuesta que se ha hecho, que repito, tiene el objeto de ganar tiempo, de no realizar ninguna elección y de que permanezcamos mucho tiempo discutiendo algo que no tiene posibilidades de llegarse a concretar, y de que concretarse si se presentaría por primera vez en Venezuela la necesidad de hacer uso del artículo 350 para desconocer cualquier decisión que allí surja. O sea, que en nuestro criterio, una constituyente requiere de la voluntad popular a su inicio y a su final para ratificar, para aprobar la Constitución que de ella surge. ¿Por qué lo digo? Bueno, en relación a su inicio está el 347, pero en relación a su final es muy importante observar que autoriza a la constituyente a redactar la Constitución, no dice aprobarla. Y autoriza a redactarla porque, de acuerdo a la disposición final de la Constitución, es importante recordar, es importante leer, que la disposición final de la Constitución vigente estableció que la Constitución entraba en vigencia una vez publicada en la Gaceta Oficial después de haber sido aprobada en referéndum por el pueblo de Venezuela. Es decir, esa disposición final, más el hecho de que la constituyente está autorizada es para redactarla y no para aprobarla, nos permite afirmar que la voluntad popular debe expresarse en el inicio del proceso para aprobar su convocatoria y sus bases, y se debe expresar al final del proceso para aprobar la Constitución que allí surja. De tal manera que es muy importante tener claro esto, porque ayer decía ese jurista del gobierno que se llama Diosdado Cabello, el diputado Cabello, que no hemos dado argumentos jurídicos para defender lo que estamos proponiendo. Yo quiero, en nombre de la Unidad Democrática, en nombre de quienes queremos un cambio político por la vía democrática, hacerle un llamado al presidente Maduro, porque nos interesa la paz de Venezuela y el único camino seguro para la paz en estos momentos es el respeto a la Constitución, para que tome dos decisiones que a nuestra manera de ver son lógicas y urgentes en función del interés nacional. En primer lugar, que retire esa supuesta convocatoria inconstitucional de la constituyente, la cual debería ser devuelta por el Consejo Nacional Electoral si actúa como poder autónomo en una interpretación correcta de la Constitución. Y en segundo lugar, que haga lo necesario para que se apruebe de manera formal un cronograma electoral que ponga en manos del pueblo de Venezuela la decisión de esta crisis. Una crisis del tamaño de la que vive Venezuela no puede ser resuelta en ningún cuarto oscuro de Miraflores ni en ninguna otra parte. Tiene que ser resuelta por la voluntad mayoritaria del pueblo de Venezuela. Es la convocatoria del pueblo a expresar por la vía del sufragio en elecciones regionales, municipales y en las presidenciales su opinión
su voluntad para definir el futuro de Venezuela es lo que puede realmente conquistar la paz y permitirnos a nosotros avanzar como pueblo, como país. De no ser así, no queda otro camino que mantenernos en la calle con el pueblo venezolano, en ejercicio del mandato del artículo 333 de la Constitución, de hacer lo que sea necesario para restablecer la vigencia de la Constitución, que está siendo violada en casi todo su articulado. Y decirle al país, decirle a los venezolanos que tienen dudas sobre cuál es el camino y cuál es el futuro, que del lado de la unidad democrática hay un camino claro, que queremos que en primer lugar se respete la Constitución, porque por el camino al respeto a la Constitución pondremos el futuro de Venezuela en manos de la voluntad popular. Y en segundo lugar, al rescatar la vigencia de la Constitución, se habrán creado las condiciones para que podamos avanzar hacia la reconciliación entre todos los venezolanos y a la reconstrucción de Venezuela que este modelo ha destruido. De tal manera que con estas palabras, para introducir el debate en relación al acuerdo que he consignado por Secretaría, culmino mi intervención mandándole un mensaje de fe a Venezuela y al mundo democrático. Este pueblo no se va a entregar y esta Asamblea Nacional va a cumplir con el papel histórico que le corresponde de defender los derechos del pueblo. Esta es la máxima representación de la voluntad popular y vamos a defender los derechos de nuestros electores. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.